En medio del bullicio de Ciudad de México, entre calles saturadas de automóviles, vendedores ambulantes y el aroma constante de tacos al pastor, mezclado con humo de escape, caminaba un anciano de 80 años. Su paso era lento, su espalda encorvada por los años de trabajo duro y abandono, y en sus manos ásperas cargaba una bolsa de plástico arrugada. Ese hombre se llamaba Don Manuel, y cada día recorría las avenidas, buscando en los botes de basura algo que lo ayudara a sobrevivir. Un trozo de pan duro, restos de arroz olvidados en un plato desechable, cualquier cosa que calmara el vacío de su estómago. La imagen era dolorosa. Mientras la ciudad corría apresurada hacia el futuro, él parecía detenido en el tiempo, invisible para quienes pasaban a su lado. Algunos lo miraban con compasión, otros con desprecio, pero la mayoría simplemente lo ignoraba. Don Manuel ya estaba acostumbrado a eso. La indiferencia se había vuelto parte de su vida, igual que el frío que lo despertaba cada madrugada en la banqueta donde dormía. Pero esta historia no es solo de hambre y abandono, es también una historia de esperanza, de un giro inesperado que cambiaría la vida de Don Manuel para siempre. Antes de continuar con este relato que habla de dignidad y transformación, te invito a suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que no solo conmueven, sino que también demuestran que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Don Manuel había nacido en un pequeño pueblo de Oaxaca, rodeado de montañas verdes y tradiciones zapotecas. Recordaba con nostalgia los colores vivos de las fiestas patronales, el sonido de los cohetes en la plaza, las danzas que marcaban el calendario de la comunidad. Había trabajado desde niño en la milpa, cuidando el maíz y los frijoles, siguiendo los pasos de su padre. En aquel entonces jamás imaginó que acabaría rebuscando sobras en la capital. Sin embargo, la pobreza del campo y la falta de oportunidades lo empujaron, siendo joven, a migrar hacia Ciudad de México en busca de un futuro mejor. El futuro no llegó. Los años pasaron, y aunque trabajó como albañil, cargador en los mercados de la Merced y hasta ayudante en talleres mecánicos, nunca logró estabilidad. Su cuerpo se fue cansando, y la vejez lo alcanzó sin piedad. La pérdida de su esposa Juana fue otro golpe que lo dejó sin ganas de luchar. No tuvieron hijos, y con el tiempo se encontró solo, sin familia que lo acompañara. Cada día era igual: despertar con frío, caminar con hambre, buscar en la basura. A veces encontraba una tortilla entera, otras veces apenas un hueso roído. En ocasiones algún desconocido le extendía una moneda, pero más a menudo recibía solo silencio. En su interior, don Manuel mantenía un orgullo silencioso. Nunca pedía, solo recogía lo que otros desechaban. Aquel día, mientras revisaba un contenedor detrás de un puesto de comida, encontró medio plato de arroz aún tibio. Lo tomó con cuidado, como si fuese un tesoro, y lo guardó en su bolsa. Mientras lo hacía, no notó que alguien lo observaba desde la otra esquina de la calle. Un joven de mirada atenta que lo seguía con curiosidad y respeto. Ese joven se llamaba Jesús, aunque don Manuel todavía no lo sabía. La ciudad continuaba con su ruido incesante, como si no existiera lugar para los ancianos olvidados. Pero sin que él lo imaginara, estaba por comenzar el capítulo más inesperado de su vida, un camino donde el hambre daría paso a la abundancia y la soledad se transformaría en compañía. Lo que parecía otro día común de miseria estaba a punto de convertirse en el inicio de una historia extraordinaria, tejida en el corazón mismo de México. Antes de que don Manuel terminara de convertirse en la sombra que recorría las calles de la capital, hubo un niño de pies descalzos corriendo por los campos de Oaxaca. Aquel niño, con mirada despierta y piel tostada por el sol, pasaba sus mañanas cuidando las milpas junto a su padre. El olor a tierra húmeda después de la lluvia, el canto de los gallos al amanecer y el sonido de las campanas de la iglesia del pueblo marcaban su rutina. Desde muy temprano, la vida le enseñó que nada era fácil y que cada tortilla en la mesa tenía detrás el esfuerzo de muchas manos. Su madre, doña Carmen, lo despertaba con un café de olla y pan de yema los días de fiesta.
Era una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a remar contra la pobreza con dignidad. «Manuelito», le decía mientras amasaba, «recuerda que aunque seamos pobres, la honestidad y el trabajo son la verdadera riqueza». Esas palabras quedaron grabadas en su memoria, como un faro que intentaría seguir incluso en los momentos más oscuros. El pueblo celebraba cada año la fiesta patronal, y don Manuel recordaba con cariño los bailes de la Guelaguetza, los colores vivos de los trajes y el sonido de la banda. Aquellos días eran un respiro de alegría en medio de la escasez. Pero también recordaba las carencias, zapatos que nunca llegaban, cuadernos que debía reutilizar, hambre en temporadas malas cuando la cosecha no alcanzaba. A los 15 años ya trabajaba hombro con su padre en la tierra. Sin embargo, las plagas y las sequías golpeaban con fuerza y el dinero apenas alcanzaba. Escuchaba historias de otros jóvenes que se iban a la Ciudad de México, regresando meses después con ropa nueva y algún billete en los bolsillos. La tentación de dejarlo todo y buscar mejores oportunidades crecía cada día. «Papá, yo también quiero irme a la capital. Aquí no hay futuro», le dijo una noche mientras compartían un plato de frijoles. Su padre bajó la mirada y respondió con tristeza. «Allá hay mucho dinero. Sí, pero también hay soledad. No olvides que el campo te da raíces que la ciudad no conoce». Aún así, Manuel tomó la decisión. Con apenas 20 años, un morral al hombro y la bendición de su madre, subió a un camión rumbo a la capital. El viaje fue largo, entre montañas que parecían despedirlo con un silencio solemne. Al llegar, lo recibió un mundo completamente distinto. Calles interminables, edificios que se alzaban como gigantes y un ruido constante que no le dejaba pensar. Los primeros meses fueron un torbellino. Trabajó como cargador en la Merced, sudando desde el amanecer hasta la noche por unas pocas monedas. El olor a frutas podridas, pescado fresco y especias lo acompañaba en esas jornadas. Después pasó a ser albañil, levantando muros que nunca serían suyos, y más tarde ayudante en un taller mecánico. Ganaba lo justo para sobrevivir, pero siempre enviaba un poco a su madre, que envejecía en Oaxaca esperando noticias suyas. El tiempo, sin embargo, no tuvo piedad. Los trabajos pesados fueron doblando su cuerpo. El amor llegó cuando conoció a Juana, una mujer sencilla que vendía tamales en un mercado. Se casaron con humildad y compartieron años de complicidad. No tuvieron hijos, pero se acompañaban en las tristezas y celebraban juntos hasta las pequeñas victorias, como poder comprar carne un domingo. Cuando Juana murió, víctima de una enfermedad que no pudieron costear tratar en un hospital privado, la vida de don Manuel se quebró. Se quedó solo, sin familia y sin fuerzas para seguir trabajando en oficios que requerían un cuerpo joven. Poco a poco, las oportunidades desaparecieron y con ellas la dignidad que había sostenido durante décadas. Así, el hombre que había soñado con un futuro en la gran ciudad terminó recogiendo restos en la basura. Y aunque la tristeza lo envolvía, en lo más profundo de su ser aún quedaban recuerdos de aquel niño que corría libre en los campos de Oaxaca, como una chispa esperando encenderse de nuevo. Cada mañana, don Manuel despertaba con el cuerpo entumecido por el frío y el ruido constante de la ciudad. No tenía reloj, pero aprendió a guiarse por los sonidos. Cuando los primeros camiones de basura recorrían las calles, sabía que era hora de levantarse y comenzar su rutina. Su estómago vacío lo empujaba, y con pasos lentos iniciaba el mismo recorrido de siempre. Revisar botes y contenedores en busca de lo que otros habían despreciado. La rutina era dura. A menudo encontraba pedazos de tortilla endurecida, restos de pollo que aún tenían un poco de carne, o frutas golpeadas que podía limpiar y comer. Pero no siempre había suerte. En los días malos, la única recompensa eran huesos secos o bolsas llenas de desperdicio incomible. Entonces debía seguir caminando, esperando que en otro sitio hubiera algo que le diera fuerzas para continuar. No estaba solo en esa lucha silenciosa. Otros ancianos, mujeres y hasta jóvenes sin techo
Recorrían las mismas calles, como si fueran rivales invisibles en una competencia cruel por las sobras. Algunos lo saludaban con un gesto de resignación, otros se mostraban hostiles, cuidando su territorio de basura. Don Manuel, con su espíritu tranquilo, evitaba peleas, pero más de una vez tuvo que retirarse con las manos vacías porque alguien más se adelantó. «Hoy tampoco hay nada, viejo», murmuró un hombre desdentado que lo apartó de un bote en la colonia Doctores. Don Manuel suspiró y se alejó sin responder. No tenía fuerzas ni ánimos para discutir. Las calles ofrecían otro tipo de dolor, las miradas. Niños que lo señalaban con asombro, adultos que torcían la boca con desagrado y un sinfín de transeúntes que simplemente lo ignoraban como si fuera parte del mobiliario urbano. Esa indiferencia le pesaba más que el hambre. «Es como si ya no existiera», pensaba mientras apretaba los puños arrugados. El clima tampoco ayudaba. En los días de lluvia, debía resguardarse bajo marquesinas mientras el agua arrastraba bolsas y desperdicios. En el calor abrasador del verano, el olor de la basura se volvía insoportable, mezclado con el sudor que corría por su frente. Cada paso era un recordatorio de que el mundo parecía haberlo olvidado, y sin embargo, había algo más que comenzaba a inquietarlo, la sensación de ser observado. Varias veces notó a un joven mirándolo desde la distancia. No era la mirada de desprecio a la que estaba acostumbrado, sino una mezcla de curiosidad y respeto. Al principio lo ignoró, creyendo que tal vez se trataba de algún vecino aburrido, pero con el tiempo esa presencia se volvió más constante. Una tarde, mientras sacaba un pedazo de pan duro de una bolsa junto a un puesto de comida en la colonia Roma, escuchó una voz que lo descolocó. «Señor, ¿tiene hambre?» Don Manuel levantó la vista, sorprendido. Frente a él estaba aquel joven que lo había estado observando. Tenía una mochila al hombro, la piel morena curtida por el sol y una expresión sincera en el rostro. «Todos tenemos hambre, muchacho», respondió don Manuel con un tono que mezclaba resignación y desconfianza. El joven sonrió con suavidad y sacó de su bolsa un par de tacos envueltos en papel. «Tome, yo ya comí suficiente». Don Manuel dudó. Estaba acostumbrado a recoger lo que sobraba, pero no a recibir un gesto directo de generosidad. La desconfianza lo hizo guardar silencio por unos segundos. Finalmente, tomó el paquete con manos temblorosas. «Gracias», murmuró evitando mirar a los ojos del joven. Aquel instante fue distinto. Aunque aún no lo sabía, ese encuentro sería el comienzo de algo que cambiaría su destino. Pero, en ese momento, lo único que sintió fue una mezcla de extrañeza y alivio al probar un alimento que no había salido de la basura. Mientras masticaba lentamente, no podía evitar preguntarse por qué ese muchacho se había fijado en él. La ciudad entera lo había hecho invisible, y sin embargo, alguien lo había mirado con humanidad. La tarde avanzaba en la colonia Roma. El cielo comenzaba a cubrirse de nubes grises, y un viento fresco arrastraba el olor de los puestos de garnachas mezclado con el humo de los automóviles. Don Manuel, sentado en una banqueta, comía lentamente los tacos que aquel joven le había entregado. Masticaba despacio, no solo porque sus dientes ya no respondían como antes, sino porque cada bocado le sabía distinto. No eran sobras recogidas, sino un regalo ofrecido con respeto. El joven permanecía de pie, observándolo con paciencia. Finalmente, se sentó a su lado. «Me llamo Jesús», dijo extendiendo la mano. Don Manuel dudó en responder. Miró esa mano limpia, firme, y por un momento pensó que no era digno de estrecharla con la suya, curtida, áspera y manchada por la suciedad de la calle. Aún así, la tomó con un apretón breve. «Yo soy Manuel, aunque ya pocos se acuerdan de mi nombre». Jesús sonrió. «Pues yo sí me voy a acordar. Lo he visto varias veces por aquí. Siempre pasa a la misma hora». Don Manuel bajó la mirada. «¿Me vigila entonces?» «No lo vigilo», respondió Jesús con calma. «Lo observo, porque me recuerda a mi abuelo. Él también batalló mucho, aunque en otro tiempo». El anciano frunció el ceño, desconfiado.
Estaba acostumbrado a que la gente lo viera como un estorbo o como alguien a quien ignorar. Que un muchacho lo comparara con su abuelo lo desconcertaba. «¿Y qué quiere de mí?», preguntó con voz seca. «Nada», contestó Jesús. «Solo escucharlo, si usted me lo permite». Hubo un silencio largo. El ruido de un camión que pasaba con música de reggaetón rompió la quietud. Don Manuel pensó que aquel joven debía estar jugando con él, burlándose de su miseria. Sin embargo, había algo en su mirada que no encajaba con la burla. Era una mirada sincera, cálida, como si de verdad le importara. «¿Y para qué quiere escuchar a un viejo como yo?», dijo finalmente. Jesús se encogió de hombros. «Porque sé que tiene mucho que contar, y porque nadie merece comer solo en la calle». Don Manuel no respondió de inmediato. Su corazón, endurecido por años de indiferencia, sentía un leve temblor, como si aquella frase hubiera tocado algo que creía perdido. Recordó a Juana, su esposa, cuando le decía que la vida se volvía más ligera al compartirla. Hacía demasiado tiempo que nadie le dirigía palabras con tanto respeto. «Mire, joven», dijo con voz áspera, aunque sus ojos brillaban ligeramente, «yo no necesito lástima». «Y yo no se la estoy dando», replicó Jesús con firmeza. «Le estoy dando tiempo, y eso vale más que una moneda». La respuesta lo dejó callado. Era cierto, en todos esos años, la mayoría de la gente lo había evitado, como si tenerle cerca fuera una amenaza. Y ahora un muchacho, desconocido, se sentaba a su lado como si fueran viejos conocidos. Jesús abrió una botella de agua y se la ofreció. Don Manuel la recibió y bebió con cuidado, sintiendo cómo el líquido fresco bajaba por su garganta reseca. «Gracias», murmuró. Jesús lo miró y añadió, «Si me deja, me gustaría volver a platicar con usted otro día». Don Manuel arqueó una ceja. «¿Y qué va a ganar con eso?». «Nada. Tal vez aprender», respondió Jesús con una sonrisa tranquila. El anciano lo observó unos segundos más, intentando descubrir alguna intención oculta. No la encontró, solo vio honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo trataba como persona y no como sombra. Mientras el cielo terminaba de cubrirse y las primeras gotas de lluvia caían sobre la acera, don Manuel guardó silencio. En su interior una voz le decía que ese encuentro no era casualidad. La primera conversación entre don Manuel y Jesús quedó grabada en la memoria del anciano como algo extraño, casi irreal. Estaba tan acostumbrado al silencio y al rechazo que le costaba aceptar la idea de que alguien quisiera acercarse a él sin esperar nada a cambio. Sin embargo, los días siguientes confirmaron que aquel muchacho hablaba en serio. Jesús comenzó a visitarlo cada semana. No siempre llevaba comida, aunque muchas veces llegaba con una bolsa de frutas, pan dulce o tamales recién hechos. Lo que nunca faltaba era su disposición a sentarse junto al anciano, escucharlo y entablar charlas que parecían devolverle un poco de humanidad a don Manuel. «¿Y de dónde es usted, don Manuel?», preguntó una tarde mientras le ofrecía un vaso de atole caliente comprado en un puesto cercano. El anciano tomó el vaso con ambas manos, sintiendo cómo el calor le devolvía fuerzas. «De Oaxaca, mijo. Nací en un pueblito donde lo único que se escucha en las mañanas es el canto de los gallos y las campanas de la iglesia». Jesús sonrió. «Nunca he ido, pero dicen que es hermoso». «Hermoso y pobre», respondió don Manuel con un suspiro. «Allá aprendí a sembrar maíz, frijol, a respetar la tierra. Todo lo que sé de la vida lo aprendí en ese campo». Jesús lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera valiosa. Para don Manuel era extraño. En la ciudad, la gente siempre lo trataba como un estorbo. Aquel joven, en cambio, lo trataba como si sus recuerdos fueran una enseñanza. Con el paso de los días, las pláticas se hicieron más largas. Don Manuel recordaba la fiesta de la Guelaguetza, los bailes coloridos y la música de la banda que alegraba al pueblo. También hablaba de las recetas tradicionales que su madre preparaba: mole negro, tlayudas, memelas con asiento. Jesús se sorprendía de la pasión con que hablaba. «Usted tiene un montón de historias guardadas, don Manuel», comentó una tarde. «Es como una biblioteca viva,
El anciano rió, aunque con cierta amargura. ¿De qué sirven las historias si nadie las escucha? Jesús respondió con seriedad. Sirven para que no se pierdan, sirven para inspirar. Yo quiero escucharlas. Esa frase tocó algo profundo en el corazón del anciano. Hacía décadas que nadie lo consideraba digno de ser escuchado. Sentir que su vida tenía valor más allá de su miseria actual fue como recibir un poco de aire fresco después de mucho tiempo bajo el agua. Poco a poco, don Manuel empezó a esperar esas visitas. Aunque no lo admitiera en voz alta, sentía ilusión cada vez que veía aparecer a Jesús a lo lejos con su mochila al hombro. Conversar con él lo hacía sentirse acompañado, como si no estuviera condenado a la soledad. Una tarde, mientras compartían unas quesadillas de huitlacoche compradas en un puesto, don Manuel habló con sinceridad. ¿Por qué me dedica tiempo, muchacho? Hay miles de personas mejores que yo. Jesús lo miró fijamente. Porque usted me recuerda que la vida no es solo correr detrás del dinero. Usted me enseña lo que realmente importa: la resistencia, la dignidad, la historia. Y además, porque me cae bien. Don Manuel bajó la mirada conteniendo la emoción. No recordaba la última vez que alguien le había dicho algo tan simple y a la vez tan poderoso. Me cae bien. Esas palabras parecían borrar, aunque fuera por un instante, los años de desprecio acumulados. El vínculo entre ambos se fue fortaleciendo. Don Manuel comenzó a confiar en Jesús, contándole no solo recuerdos felices, sino también los momentos difíciles: la muerte de su esposa, la soledad de sus últimos años, la vergüenza de tener que buscar comida en la basura. Jesús no lo interrumpía ni lo juzgaba. Simplemente lo escuchaba, con un respeto que lo hacía sentir valioso otra vez. El anciano, sin darse cuenta, estaba recuperando algo que creía perdido: la sensación de ser parte de la vida de alguien, y en ese proceso, sin sospecharlo, se estaba abriendo una puerta hacia un futuro que jamás habría imaginado. El vínculo entre don Manuel y Jesús se fortalecía con cada encuentro. Lo que al principio había sido una charla ocasional se convirtió en un hábito esperado. Para el anciano, esas conversaciones eran como ventanas abiertas a un mundo que ya no creía suyo. Para Jesús, eran lecciones vivas que ningún libro ni universidad podía darle. Una tarde, mientras compartían un café de olla en un puesto del mercado, Jesús observaba con atención la manera en que don Manuel hablaba de la vida en el campo. Sus manos temblorosas trazaban gestos en el aire, como si aún pudiera palpar la tierra húmeda o sentir el peso del maíz recién cosechado. Había pasión en cada palabra, y Jesús no podía dejar de pensar que esas historias merecían ser escuchadas por más personas. «Don Manuel», dijo rompiendo el silencio después de un sorbo de café, «¿alguna vez pensó en enseñar lo que sabe?» El anciano arqueó una ceja. «¿Enseñar? ¿A quién le interesa lo que sabe un viejo que recoge basura?» Jesús sonrió. «Más gente de la que imagina. Usted sabe cosas que muchos jóvenes desconocen. Sabe sobrevivir con poco, aprovechar lo que otros desechan, cocinar con lo mínimo. Eso tiene valor». Don Manuel lo miró incrédulo, como si le hablara en otro idioma. «Muchacho, los tiempos han cambiado. Ahora todos andan con sus teléfonos, sus aparatos. ¿Qué les importa cómo vivíamos antes?» Jesús apoyó los codos en la mesa y habló con convicción. «Precisamente por eso. La gente se ha olvidado de lo esencial. Yo he visto en Internet cómo algunos cuentan sus historias y millones los escuchan. ¿Por qué usted no?» El anciano soltó una risa seca. «¿Internet? Yo apenas entiendo cómo funciona un radio». «Yo puedo ayudarlo», respondió Jesús. «Tengo un celular con cámara. Podríamos grabar sus historias, sus consejos y subirlos a una página. Tal vez alguien los vea». Don Manuel negó con la cabeza. «Eso es para los jóvenes, no para un viejo acabado». Jesús insistió. «Usted no está acabado. Usted tiene algo que muchos no. Experiencia. Créame, la gente necesita escucharla». El silencio se hizo entre ambos. Don Manuel bajó la mirada al vaso de café, revolviendo el azúcar sin ganas.
En su interior luchaban la desconfianza y una chispa de curiosidad. Hacía años que nadie le proponía nada, que nadie veía en él un potencial más allá de la miseria. La idea le parecía absurda, pero a la vez, ¿qué perdía con intentarlo? ¿Y usted qué gana con esto?, preguntó con un tono de sospecha. Jesús lo miró a los ojos sin vacilar. Aprender, y si funciona me daría gusto verlo feliz. Las palabras cayeron como un golpe en el corazón del anciano. No recordaba la última vez que alguien le había dicho que quería verlo feliz. Se quedó callado, con la garganta apretada, mientras alrededor los comerciantes recogían sus puestos y el bullicio del mercado se apagaba poco a poco. Finalmente suspiró. No sé, Jesús, me parece un disparate. Solo déjeme intentarlo una vez, replicó Jesús con voz firme. Si no funciona, no insisto más. Don Manuel levantó la vista y lo observó largo rato. Había algo en ese muchacho que le inspiraba confianza, una honestidad que no encontraba en casi nadie. Después de unos segundos que parecieron eternos, asintió lentamente. Está bien, pero no me haga quedar en ridículo. Jesús sonrió ampliamente, como si hubiera ganado una batalla importante. Nunca haría eso, don Manuel. Usted no tiene idea de lo valioso que es. El anciano no respondió. Solo guardó silencio, mirando las luces de la ciudad encenderse una a una. En el fondo todavía dudaba, pero por primera vez en años sintió que algo nuevo podía suceder. Y aunque no lo sabía aún, esa decisión abriría un camino que transformaría su vida para siempre. La primera grabación fue tan improvisada como torpe. Jesús colocó su celular sobre una caja de refrescos vacía y le pidió a don Manuel que hablara, que contara algo de su vida. El anciano, incómodo, se quedó mirando el aparato con desconfianza, como si se tratara de un objeto extraño que podía morderlo en cualquier momento. ¿Y qué se supone que digo?, preguntó frunciendo el ceño. Lo que quiera, don Manuel, respondió Jesús con paciencia. Tal vez una historia de su infancia o cómo aprendió a sembrar. El viejo dudó. Finalmente, respiró hondo y comenzó a hablar de los amaneceres en Oaxaca, de los gallos que anunciaban el día, de su madre moliendo el maíz en el metate. Jesús escuchaba fascinado, aunque el celular vibraba y se movía con cada ráfaga de viento. Cuando terminaron, el muchacho sonrió satisfecho. Perfecto, ya tenemos el primero. Don Manuel lo miró incrédulo. ¿Y de qué sirve eso? Nadie va a ver a un viejo hablando de milpas. Jesús no contestó. Horas después, ya en casa, subió el video a internet con un título sencillo: Consejos de un abuelo oaxaqueño. Los primeros días fueron desalentadores. Apenas unas cuantas reproducciones, uno que otro comentario perdido. Don Manuel, al enterarse, soltó una risa amarga. «¿Ya ve? Se lo dije. Perdemos el tiempo». Jesús no se rindió. Esto es solo el comienzo. Nadie empieza con miles de personas viéndolo. Hay que ser constantes. Aún así, el anciano no terminaba de convencerse. Para él, que había pasado tantos años siendo invisible, la idea de que alguien en el mundo pudiera interesarse por sus palabras sonaba absurda. La ciudad nunca le prestó atención. ¿Por qué lo haría un extraño detrás de una pantalla? Jesús insistió en grabar más videos. Lo filmó preparando un café de olla con canela, enseñando a aprovechar tortillas duras para hacer chilaquiles y contando historias sobre los días de trabajo en la construcción. Don Manuel, aunque se resistía al principio, comenzaba a soltarse un poco más con cada grabación, pero los resultados seguían siendo mínimos. Un par de vistas, algunos me gusta dispersos, y poco más. La frustración se reflejaba en los ojos del anciano. «Esto no es para mí, Jesús. La gente no quiere ver a un viejo como yo». «Sí quieren», respondió el joven con firmeza, «solo que todavía no nos han encontrado». La perseverancia de Jesús era admirable, pero don Manuel no podía evitar sentirse ridículo. Una tarde, mientras revisaban los comentarios, encontró uno que decía: «Qué pérdida de tiempo, ¿a quién le importa un anciano?». Esas palabras lo golpearon como un mazazo. Cerró la boca con fuerza y apartó la vista, como si el simple hecho de leerlas lo hubiera hundido de nuevo en el abismo de la indiferencia. «¿Ve?»,
dijo con la voz quebrada. Tenían razón. Yo no valgo nada. Jesús lo miró con seriedad. No vuelva a decir eso. No permita que un desconocido escondido detrás de una pantalla lo defina. Usted tiene valor, don Manuel, mucho más del que imagina. El anciano guardó silencio. Quiso creerle, pero la herida del desprecio era demasiado profunda. Los recuerdos de décadas de soledad y miseria lo hacían dudar de cualquier posibilidad de reconocimiento. Y, sin embargo, algo lo mantenía en pie: la fe de Jesús. Aquel muchacho que dedicaba su tiempo, que creía en él incluso cuando él mismo se veía derrotado, era como un faro en medio de la oscuridad. El camino hacia algo nuevo no estaba siendo sencillo. Entre la esperanza y el desencanto, don Manuel oscilaba como una cuerda tensa, al borde de romperse. No sabía que muy pronto esa misma cuerda sería el trampolín que lo lanzaría a un destino que nunca se atrevió a soñar. El cansancio comenzaba a ganar terreno en el ánimo de don Manuel. Tras varias semanas de grabaciones, los números seguían siendo bajos y las burlas en algunos comentarios pesaban más que los pocos mensajes amables. Aunque Jesús mantenía la fe intacta, el anciano pensaba que todo era una pérdida de tiempo. «Ya basta, muchacho», le dijo una tarde con gesto severo. «Mejor dedícate a tus estudios y a tu trabajo. Yo no nací para esas cosas de Internet». Jesús lo miró con paciencia. «Deme una oportunidad más, solo una. Tengo una idea». «¿Y ahora qué vas a inventar?», resopló don Manuel. «Vamos a cocinar juntos. Usted me va a enseñar un platillo de Oaxaca, pero con lo que tengamos a la mano, como siempre lo ha hecho. Eso le va a gustar a la gente». El anciano dudó, pero al final aceptó. Prepararon tlayudas con frijoles, queso y un poco de aguacate que Jesús compró en el mercado. Don Manuel explicaba cada paso mientras sus manos se movían con la destreza que aún conservaba. Recordó cómo su madre le había enseñado a cuidar los ingredientes, a no desperdiciar nada, a valorar cada grano de maíz. «El secreto está en la paciencia», dijo mirando a la cámara con una seriedad natural. «La comida, como la vida, se disfruta mejor cuando no tienes prisa». Jesús subió el video esa misma noche con un título distinto: «Anciano de Oaxaca enseña a cocinar tlayudas con lo que hay». Lo acompañó con una breve descripción sobre quién era don Manuel y cómo había vivido. Los primeros días transcurrieron como siempre, con pocas visitas, pero de repente, una tarde, algo cambió. El contador de reproducciones comenzó a subir sin detenerse. Cientos. Luego miles de personas empezaron a ver el video. Los comentarios se multiplicaban. «Qué ternura escuchar a este señor, me recuerda a mi abuelo. Me hizo llorar, mi abuelita también cocinaba así. Qué sabiduría tan sencilla y tan grande a la vez». Jesús corrió emocionado hacia donde estaba don Manuel. «¡Se hizo viral!», gritó mostrándole la pantalla del celular. «Mire cuántos lo están viendo». El anciano tomó el aparato con manos temblorosas y vio los números que no paraban de crecer. No entendía del todo qué significaban, pero percibió la magnitud en los ojos brillantes de Jesús. «¿De veras tanta gente quiere verme cocinar?», preguntó incrédulo. «No solo verlo cocinar», respondió Jesús. «Quieren escucharlo, aprender de usted». Don Manuel sintió un nudo en la garganta. Durante años había sido invisible, y ahora desconocidos de todas partes le escribían mensajes de cariño y respeto. Le costaba creer que la misma voz que antes nadie quería oír, ahora fuera escuchada por miles. Los días siguientes fueron un torbellino. El video apareció compartido en grupos de cocina, páginas culturales y hasta en medios digitales. Personas de Oaxaca lo felicitaban por rescatar la tradición, mientras otros lo llamaban abuelo sabio o tesoro viviente. Por primera vez en décadas, don Manuel sintió orgullo. El mismo hombre que rebuscaba en la basura se descubría capaz de inspirar. No era el dinero lo que le importaba. Aún no entendía bien lo de las ganancias de Internet, sino la sensación de ser útil, de que su vida tenía valor. Una noche, mirando las luces lejanas de la ciudad, le dijo a Jesús: «No sé qué hiciste, pero gracias. Me devolviste algo que yo ya había enterrado.
la esperanza. Jesús sonrió sabiendo que aquello era solo el inicio. El fuego apenas se había encendido, y lo que estaba por venir superaría cualquier expectativa. El éxito repentino de don Manuel no pasó desapercibido en su entorno. En el mercado, donde antes apenas lo miraban, comenzaron a susurrar a sus espaldas. Algunos lo saludaban con una sonrisa, pero otros lo observaban con burla, como si su nueva notoriedad fuera un chiste pasajero. «Mira nada más. El viejito de la basura ahora se cree estrella de Internet», comentó un comerciante mientras acomodaba jitomates en su puesto. Don Manuel, que alcanzó a escuchar, bajó la cabeza y siguió caminando. La vergüenza lo golpeaba como una bofetada. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención y menos aún a recibir comentarios hirientes. Otros indigentes con los que solía cruzarse también comenzaron a mostrar incomodidad. Uno de ellos, conocido como el Chato, lo enfrentó directamente. «¿Y ahora qué, Manuel? ¿Ya no eres de los nuestros? ¿Ya te crees famoso?» El anciano lo miró con tristeza. «Yo no me creo nada, Chato. Sigo siendo el mismo». «Pues ya veremos cuánto te dura la suerte», respondió el otro con amargura antes de alejarse. Esas palabras calaron hondo. Don Manuel sentía que al ganar un poco de reconocimiento, estaba perdiendo la poca pertenencia que tenía en la calle. La soledad parecía perseguirlo aún en medio de su incipiente éxito. Pero no todo eran críticas. Muchos vecinos, al verlo, le extendían la mano con respeto. Una señora le regaló un rebozo para cubrirse del frío. Un niño le pidió una foto llamándolo el abuelito de YouTube. Sin embargo, don Manuel no podía dejar de pensar en las voces negativas en los que lo acusaban de haberse olvidado de su realidad. Una tarde, mientras compartía un pan con Jesús, habló con franqueza. «Mijo, no sé si esto vale la pena. La gente se burla, dicen que soy un payaso». Jesús lo miró fijamente. «Don Manuel, siempre habrá quien critique. Pero mire cuántos lo apoyan, cuántos lo admiran. ¿Va a dejar que unos cuantos lo hagan rendirse?» El anciano dudó. Su corazón estaba dividido entre la alegría de sentirse escuchado y el miedo de convertirse en objeto de burla. «Es que nunca supe cómo recibir atención. Toda mi vida fui invisible. Ahora me miran, pero algunos lo hacen con desprecio». Jesús colocó una mano sobre su hombro. «La diferencia es que ahora también lo miran con respeto, y ese respeto pesa más». Don Manuel guardó silencio. Las palabras del joven eran ciertas, pero las sombras del pasado lo hacían desconfiar de todo. Las dificultades no terminaron ahí. Algunas noches, mientras grababan en la calle, aparecían jóvenes que se reían a carcajadas. Abuelo! «Cuéntanos cómo limpiar huesos de perro», gritaban con malicia. Jesús se enojaba, pero don Manuel lo detenía con un gesto. «Déjalos, mijo, no vale la pena pelear». Aún así, esas burlas lo herían profundamente. Cada insulto era como una piedra lanzada contra la frágil muralla de esperanza que apenas estaba construyendo. Pero también hubo momentos luminosos que lo mantenían en pie. Una señora mayor, con lágrimas en los ojos, lo abrazó un día en el mercado. «Gracias, don Manuel. Usted me recuerda a mi difunto esposo. Sus videos me hacen sentir acompañada». Ese gesto lo conmovió hasta las lágrimas. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensó: «Si aunque sea una persona encuentra consuelo en mis palabras, entonces ya vale la pena». Las contradicciones lo acompañaban a cada paso. Entre la burla y la admiración, entre la soledad y el cariño nuevo, don Manuel caminaba por un sendero incierto. No sabía hacia dónde lo llevaría, pero algo dentro de él le decía que debía seguir, que abandonar ahora sería como enterrar esa chispa de esperanza que tanto le había costado recuperar. El video de las tlayudas había sido solo el inicio. Lo que parecía una chispa aislada se transformó en un fuego que nadie pudo detener. En cuestión de semanas, los números en la pantalla del celular de Jesús se multiplicaban como nunca antes habían imaginado. Cada nuevo video de don Manuel recibía miles de visitas, luego cientos de miles. Y lo más sorprendente eran los comentarios. Personas de todo México y de otros países escribían agradeciendo su sencillez,
su ternura y la sabiduría que compartía en cada palabra. Una tarde, mientras revisaban juntos las notificaciones, Jesús mostró emocionado el teléfono. «Mire, don Manuel, nos escribió una familia desde Chicago. Dicen que sus hijos aprendieron a hacer tortillas viendo su video». El anciano abrió los ojos, incrédulo. «¿Hasta allá me escuchan?» «Hasta allá y más lejos. El Internet no tiene fronteras». Don Manuel se quedó callado unos segundos, tratando de asimilar lo impensable. Toda su vida había sentido que sus palabras no llegaban a nadie, y ahora descubrían que podían cruzar mares y montañas. Pronto llegaron las primeras invitaciones. Un programa de televisión local quiso entrevistarlo. Al principio se negó, temeroso de hacer el ridículo, pero Jesús lo convenció. «Usted no va a hacer el ridículo, usted va a mostrar quién es». La entrevista fue un éxito. Frente a las cámaras, don Manuel habló con naturalidad de su vida, de cómo había sobrevivido a la pobreza, de la importancia de valorar lo que se tiene. Los conductores quedaron conmovidos y la audiencia también. Al día siguiente, las redes sociales se inundaron de mensajes apoyándolo. Las marcas empezaron a interesarse. Una empresa de productos de cocina tradicional lo contactó para colaborar. Otra lo invitó a probar ingredientes en un comercial. Jesús lo asesoraba en todo, cuidando que no lo explotaran ni lo usaran como simple imagen. Don Manuel, aunque desconcertado, aceptaba con humildad. «Yo nunca busqué esto, mijo. Solo hablaba porque tú me pedías». «Y precisamente por eso funciona», respondía Jesús, «porque usted habla desde el corazón». La vida del anciano empezó a transformarse de manera visible. Ya no caminaba con la misma carga de tristeza. Sus pasos seguían siendo lentos, pero había dignidad en ellos. Las personas lo saludaban con respeto en el mercado. Algunos lo llamaban maestro, otros abuelo de todos. Un día, un joven se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias, don Manuel. Yo estaba perdido, sin rumbo, y escucharlo me dio fuerzas para salir adelante». El anciano se conmovió. Ese reconocimiento valía más que cualquier pago, pero el cambio no era solo externo. Dentro de él, algo profundo comenzaba a sanar. La soledad que lo había acompañado durante décadas empezaba a disiparse. El desprecio que tanto había cargado se transformaba en gratitud. Las ganancias del canal empezaron a notarse. No eran fortunas todavía, pero sí lo suficiente para cubrir necesidades básicas que antes parecían imposibles. Jesús le explicó cómo funcionaba todo: los anuncios, las reproducciones, los apoyos de seguidores. Don Manuel escuchaba asombrado, sin terminar de comprender el mundo digital, pero agradecido por la oportunidad. «Mijo, nunca pensé que mi voz valiera dinero», dijo una noche mientras miraba el cielo despejado. «Vale más que dinero, don Manuel», contestó Jesús. «Vale porque llega al corazón de la gente». El crecimiento era imparable. Cada semana la audiencia aumentaba y con ella las posibilidades. Lo que empezó como un experimento de un joven persistente se había convertido en un movimiento que inspiraba a miles. Y aunque el anciano aún no lo aceptaba del todo, estaba dejando de ser invisible para convertirse en símbolo de resiliencia. Lo que vendría después superaría cualquier sueño que don Manuel se atreviera a imaginar. El canal de don Manuel ya no era una simple curiosidad en Internet. Los ingresos comenzaron a acumularse poco a poco, y lo que antes parecía un sueño lejano se transformó en una realidad palpable. Con la ayuda de Jesús, por primera vez en décadas, el anciano pudo dejar de dormir en las banquetas heladas de la ciudad. Una tarde, Jesús le mostró un pequeño cuarto en renta, en una vecindad modesta de la colonia obrera. «Aquí podría quedarse, don Manuel. No es grande, pero tiene cama, baño y una estufa». El anciano recorrió el espacio con pasos lentos. Tocó la pared rugosa, miró la ventana con cortinas viejas y acarició la madera del ropero desgastado. Sus ojos se humedecieron. «Hace tantos años que no tengo un techo de verdad», murmuró con voz temblorosa. Jesús sonrió. «Ahora es suyo, don Manuel». El anciano se sentó en la cama.
El colchón crujió bajo su peso. Nunca un mueble tan sencillo le había parecido tan lujoso. Cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la certeza de que esa noche dormiría seguro, sin el miedo de que la lluvia lo despertara o de que alguien lo corriera de la acera. Días después, Jesús lo llevó a comprar ropa. Camisas nuevas, pantalones y unos zapatos negros que reemplazaron sus viejas sandalias rotas. Don Manuel se miró en un espejo de la tienda y apenas se reconoció. «Mire nada más, parece otro», dijo Jesús con alegría. El anciano pasó la mano por su rostro, observando su reflejo con detenimiento. «No sé si me reconozco, pero me gusta». Con el tiempo, la gente en la calle también lo notó. Ya no era el hombre desaliñado que recogía sobras. Ahora caminaba erguido, con ropa limpia y un brillo distinto en la mirada. El cambio externo, sin embargo, era apenas el reflejo de algo más profundo. Don Manuel comenzaba a recuperar su dignidad, esa que había quedado enterrada bajo años de miseria y rechazo. La primera noche que durmió en su nueva cama, lloró en silencio, agradeciendo a Dios por haberle devuelto un poco de humanidad. Un domingo, decidió visitar la Basílica de Guadalupe. Caminó despacio entre la multitud de peregrinos y se arrodilló frente a la imagen de la Virgen. Cerró los ojos y susurró: «Gracias por no dejarme solo. Pensé que ya no tenía razón para seguir vivo, y ahora me das la oportunidad de empezar de nuevo». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No pedía riqueza ni fama, solo fuerzas para continuar y la bendición de no volver a sentirse invisible. Jesús lo acompañaba a un costado y lo observaba con respeto. Cuando salieron, el anciano le dijo: «Mijo, tú eres un instrumento. Dios te puso en mi camino». El joven sonrió con humildad. «Yo solo hice lo que sentí correcto». La vida de don Manuel había dado un giro. Cada detalle que antes parecía inalcanzable, una cama, ropa limpia, un techo donde refugiarse, ahora estaba a su alcance, y aunque aún le costaba creerlo, empezaba a aceptar que el futuro podía ofrecerle más que simple sobrevivencia. Al caer la noche, sentado en su cuarto recién alquilado, miró por la ventana hacia las luces lejanas de la ciudad. El recuerdo de los años pasados no lo abandonaba, pero ahora tenía algo que jamás había imaginado recuperar: esperanza. El camino todavía no terminaba. Lo que había logrado era apenas el primer paso hacia una transformación mucho más grande. Y en lo profundo de su corazón, don Manuel presentía que lo mejor aún estaba por venir. Los meses pasaban y el nombre de don Manuel comenzaba a resonar más allá de las fronteras de la capital. Entre grabaciones, entrevistas y mensajes de seguidores, un pensamiento empezó a rondarle con insistencia: volver a Oaxaca, al lugar donde había nacido y al que no regresaba desde hacía décadas. La idea le provocaba miedo y esperanza a la vez. «Jesús, ¿y si regreso a mi pueblo?», preguntó una noche mientras cenaban pan dulce y chocolate caliente en su pequeño cuarto. El joven lo miró sorprendido. «¿De verdad quiere volver?». Don Manuel suspiró. «Tengo miedo de que nadie me recuerde, o peor, que me recuerden y se avergüencen de mí». «No hay nada de qué avergonzarse», respondió Jesús con firmeza. «Usted se fue buscando un futuro, y ahora vuelve con una historia que puede inspirar a todos». Después de semanas de dudas, el anciano aceptó el viaje. Con parte de las ganancias del canal, compraron boletos de autobús y prepararon lo necesario. Mientras el vehículo avanzaba por las carreteras serpenteantes entre montañas, don Manuel observaba el paisaje con ojos humedecidos. Los colores verdes de la sierra, los campos de maíz y las pequeñas casas de adobe despertaban recuerdos dormidos. Al llegar al pueblo, el corazón le latía con fuerza. Caminó lentamente por la plaza, donde el sonido de las campanas de la iglesia lo recibió como un eco de su infancia. Algunos vecinos lo miraron con curiosidad hasta que una mujer mayor se acercó con los ojos abiertos de asombro. «¿Manuel, eres tú?», preguntó con voz temblorosa. El anciano sonrió tímidamente. «Sí, soy yo», regresé. La mujer lo abrazó entre lágrimas. Pronto más vecinos se acercaron.
Algunos lo recordaban como aquel muchacho que había partido en busca de oportunidades. Otros solo habían oído hablar de él en las historias de los mayores. El asombro fue aún mayor cuando se enteraron de que el hombre que ahora aparecía en Internet con consejos y recetas era el mismo Manuel que había dejado el pueblo tantos años atrás. Esa tarde se organizó una comida improvisada. Prepararon mole, tortillas recién hechas y mezcal para brindar por el regreso. Entre risas y abrazos, don Manuel compartió anécdotas de la ciudad y escuchó con atención las historias de quienes se habían quedado. El tiempo parecía haberse detenido, y aunque muchas cosas habían cambiado, el calor humano del pueblo permanecía intacto. En medio de la reunión, un joven se acercó y le dijo con sinceridad: «Don Manuel, yo también pensaba irme a la ciudad, pero al verlo entendí que no necesito buscar riqueza lejos. Lo importante es no rendirse y valorar lo que tenemos». El anciano quedó conmovido. Comprendió que su regreso no solo era un reencuentro personal, sino también una oportunidad para inspirar a los suyos. Al caer la noche, caminó hasta el campo donde alguna vez trabajó con su padre. La milpa ya no existía, pero el olor a tierra húmeda tras la lluvia le devolvió la sensación de pertenencia. Cerró los ojos y susurró: «Aquí empezó todo, y aquí entiendo que nunca dejé de ser parte de este lugar». Jesús lo acompañaba en silencio, respetando la emoción del momento. Sabía que esa reconciliación con sus raíces era necesaria para que don Manuel pudiera continuar su nueva vida con el corazón en paz. El viaje a Oaxaca no solo lo reconectó con su pasado, sino que le dio un nuevo propósito: no olvidar de dónde venía y usar su historia para recordar a los demás que incluso las raíces más humildes pueden sostener un árbol fuerte. El regreso de don Manuel a Oaxaca marcó un antes y un después, no solo en su vida, sino también en la de muchos que escuchaban sus palabras. Cuando volvió a la ciudad, los mensajes de seguidores se habían multiplicado, y cada uno era testimonio del impacto que estaba generando. Jesús le mostraba los comentarios mientras caminaban por las calles. «Gracias, don Manuel, ahora visito a mi abuelo todos los domingos. Lo escuché y decidí volver a estudiar. Si usted no se rindió, yo tampoco lo haré». Su historia me hizo reconciliarme con mis padres. El anciano leía en silencio, con lágrimas contenidas. Nunca imaginó que su voz pudiera cambiar vidas. Una tarde, en el mercado donde solía buscar sobras, se le acercó una mujer joven con un bebé en brazos. «Don Manuel, yo estaba perdiendo la fe en mí misma. Sus videos me hicieron entender que siempre hay una salida. Gracias por recordarme que la vida tiene valor». El anciano, conmovido, acarició la cabeza del niño y respondió con humildad: «No me dé las gracias a mí, hija. Agradezca a la vida que nos da segundas oportunidades». Ese tipo de encuentros se volvieron frecuentes. Personas que nunca había visto lo abrazaban, lo llamaban ejemplo, lo miraban con respeto. Y aunque al principio no sabía cómo reaccionar, poco a poco comprendió que su historia se había convertido en un espejo donde muchos encontraban fuerza. Los jóvenes también comenzaron a acercarse. En una universidad lo invitaron a dar una charla. Don Manuel, nervioso, aceptó con la ayuda de Jesús. Frente a decenas de estudiantes, habló de su infancia en Oaxaca, del trabajo duro en la ciudad y de los años de soledad. «Pensé que mi vida ya no valía nada», confesó con voz quebrada, «pero entendí que mientras uno respire siempre hay oportunidad de empezar de nuevo». El auditorio estalló en aplausos. Algunos jóvenes se acercaron después, con lágrimas en los ojos, diciéndole que sus palabras les habían dado un motivo para no rendirse. El impacto no se limitaba a México. Desde otros países, personas enviaban mensajes contando cómo la historia de don Manuel había transformado su manera de ver a los ancianos. Muchos reconocían que habían olvidado visitar a sus abuelos y gracias a él habían retomado el contacto. Jesús sonreía al ver cómo todo aquello se multiplicaba. «¿Lo ve, don Manuel? Usted está uniendo familias». El anciano negaba con la cabeza, incrédulo.
Nunca pensé que un viejo como yo pudiera servir de algo. Usted no solo sirve, replicó Jesús. Usted inspira. Pero lo más valioso para don Manuel no eran las entrevistas, ni las invitaciones, ni las cámaras. Era el contacto humano, el abrazo de una señora que lo veía como a su esposo fallecido, el agradecimiento de un niño que decía que quería ser como él, la sonrisa de un hombre que encontró consuelo en sus palabras. Cada gesto le recordaba que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el amor que se compartía. Esa convicción lo fortalecía para seguir adelante, incluso en los días en que el cansancio lo vencía. En su cuarto por las noches recordaba con emoción: antes nadie me miraba. Ahora, si mis palabras ayudan a que una sola persona no se sienta sola, ya valió la pena todo lo vivido. Lo que comenzó como un simple acto de bondad de un joven se había convertido en una cadena de esperanza que se extendía cada día más. Y don Manuel, sin proponérselo, se había transformado en símbolo de resiliencia para miles de corazones. A medida que los días pasaban, la vida de don Manuel se transformaba de maneras que nunca habría imaginado. La fama seguía creciendo y con ella las oportunidades. Sin embargo, el dinero nunca fue su prioridad. Lo que realmente le llenaba era el cariño genuino de las personas y la sensación de que después de tantos años de lucha, finalmente su voz estaba siendo escuchada. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Jesús lo sorprendió con una noticia inesperada. «Don Manuel, tenemos que hablar», dijo Jesús con una sonrisa amplia, aunque había algo de seriedad en su tono. El anciano se detuvo y lo miró con curiosidad. «¿Qué pasa, mijo?». Jesús sacó su celular y mostró una notificación. «Mire, aquí está el contrato con la empresa que quiere que seas el rostro de su campaña. Además de eso, los ingresos del canal están alcanzando cifras que jamás imaginé. Ya estamos hablando de una cantidad importante». Don Manuel tomó el celular en sus manos temblorosas y miró los números en la pantalla. En su vida nunca había soñado con tener tanto dinero. Al principio la idea le causaba incomodidad, pero Jesús le explicó que parte de esas ganancias podrían destinarse a ayudar a otros. «Ya no tiene que preocuparse por nada, don Manuel», dijo Jesús. «Usted ha hecho tanto por otros y ahora es el momento de disfrutar lo que ha ganado». El anciano miró la pantalla, luego sus manos arrugadas, y se le hizo un nudo en la garganta. Era difícil entender cómo había llegado hasta allí, desde las calles de Ciudad de México, buscando sobras, hasta convertirse en una persona influyente, pero algo en su interior le decía que, aunque las circunstancias eran nuevas, la esencia de su vida seguía intacta. «No sé qué hacer con todo esto, mijo. Yo nunca quise tener dinero, solo vivir en paz. Y eso es lo que está haciendo ahora. Pero también puede ayudar a otros, don Manuel. Hay muchas personas que necesitan una mano amiga». Don Manuel miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a brillar con fuerza. El camino que había recorrido hasta allí parecía lejano, pero lo llevaba a un futuro lleno de posibilidades. Ya no pensaba solo en él, sino en los demás, en los ancianos sin hogar, en los jóvenes que se sentían perdidos, en aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de sentirse valiosos. Decidió que la mejor manera de utilizar su nueva fortuna era creando una fundación para ayudar a personas como él, aquellos que habían sido olvidados por la sociedad. Jesús lo ayudó a coordinar todo. Pronto, don Manuel inauguró su propia organización, destinada a ofrecer refugio, alimentación y educación a personas mayores sin hogar y a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La primera actividad de la fundación fue la entrega de alimentos en las calles de la ciudad. Don Manuel participó personalmente, abrazando a las personas y mostrándoles que, más allá de las dificultades, siempre hay una razón para seguir luchando. «Gracias, señor Manuel», dijo un anciano al recibir un plato de comida. «Nunca pensé que alguien me ayudaría de esta manera». Don Manuel sonrió sin palabras. Era en momentos como ese cuando sentía que su vida tenía sentido,
mucho más allá de los números y el dinero. En su nuevo hogar, rodeado de libros, recuerdos y cartas de agradecimiento, don Manuel comprendió que lo que más había cambiado en él no era su situación económica, sino su percepción de sí mismo. Ya no era el hombre invisible que vivía de las sobras, ahora era alguien que podía dar algo más, algo de valor, y ese fue el mayor regalo que la vida le dio, la oportunidad de ser, por fin, verdaderamente libre. Esa noche, mientras observaba el atardecer desde su ventana, pensó en todo lo que había pasado. Sabía que la riqueza que había adquirido nunca sería suficiente para devolver todo lo que había recibido. Pero al final, eso no importaba. Lo que realmente contaba era el amor y el respeto que había ganado, y lo que aún podía ofrecer a los demás. «Nunca pensé que llegaría tan lejos, mi hijo», dijo don Manuel en voz baja con una sonrisa tranquila. Jesús lo miró con cariño. «Lo has hecho tú, don Manuel». Y con esa frase, don Manuel entendió que el verdadero poder no estaba en las riquezas materiales, sino en la capacidad de transformar la vida de los demás con lo más simple y valioso que tiene, su corazón. El sol se estaba poniendo sobre Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y morados que se reflejaban en las ventanas del pequeño apartamento de don Manuel. Él se encontraba en su escritorio, rodeado de cartas de agradecimiento, fotos con seguidores y recortes de prensa que relataban su historia. A pesar de todo el éxito, seguía siendo el mismo hombre sencillo que había recogido sobras en la calle, pero ahora estaba rodeado de algo mucho más valioso, el amor y el respeto de quienes lo habían escuchado y comprendido. Era una noche tranquila, la ciudad bullía como siempre, pero en su corazón reinaba una paz que nunca había conocido. Jesús entró al cuarto y se sentó a su lado, sonriendo con suavidad. «¿Está todo bien, don Manuel?», preguntó, observando cómo el anciano repasaba las cartas con la mirada fija. Don Manuel levantó los ojos, con una ligera sonrisa. «Todo está mejor de lo que podría haber imaginado, mi hijo. Mi vida cambió por completo. Yo pensaba que ya no tenía nada que ofrecer, pero aquí estoy». Jesús lo miró con admiración. «Lo que usted tiene para ofrecer no tiene precio, don Manuel. Su historia, su sabiduría, su corazón, esa es la verdadera riqueza». El anciano cerró los ojos por un momento, como si quisiera retener la sensación de paz que lo invadía. Había sido un largo camino, uno lleno de sufrimiento, pero también de lecciones valiosas que nunca imaginó compartir. «Nunca supe qué era tener valor hasta que comencé a ver que lo que había vivido tenía un propósito», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Los años de sufrimiento, de lucha, de perderme en la ciudad, todo eso tenía que pasar para que yo pudiera entender lo que realmente importa». Jesús lo miró, sintiendo una profunda admiración por el hombre que tenía frente a él. «Usted es un ejemplo para todos, don Manuel. No solo porque haya superado las dificultades, sino porque ha logrado que todos creamos que hay algo más grande que nosotros, algo que vale la pena luchar por ello». Don Manuel asintió lentamente. «Sí, ahora entiendo. Y es por eso que tengo que seguir adelante. No solo por mí, sino por todos los que aún no han encontrado su camino, por los que sienten que ya no tienen nada que ofrecer. Yo quiero que ellos sepan que siempre hay una oportunidad». El silencio llenó la habitación, mientras ambos reflexionaban sobre las palabras del anciano. Sabían que su historia había tocado miles de vidas, pero también sabían que aún quedaba mucho por hacer. Había más personas a las que ayudar, más corazones a los que alcanzar. Don Manuel miró a Jesús, su amigo, su compañero, y con una sonrisa sincera le dijo: «Nunca imaginé que llegaría hasta aquí. La vida me dio una segunda oportunidad, y ahora que tengo la oportunidad de dar algo más, quiero aprovecharla». Jesús lo miró con afecto. «Lo ha hecho, don Manuel. Ha hecho mucho más de lo que imaginó». Ambos se quedaron en silencio por un momento, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. En el fondo, sabían que lo que habían logrado no era solo un cambio en la vida de don Manuel, sino en la vida de todos los que lo seguían. Su historia,
su fuerza, su sabiduría, habían encendido una chispa de esperanza en miles de personas que también creían que ya era tarde para ellos. Con una última mirada al horizonte, don Manuel suspiró con satisfacción. Todo lo que quiero ahora es seguir adelante. No sé hasta dónde llegaré, pero sé que seguiré caminando, porque mientras uno respire, siempre hay esperanza. La cámara se alejó lentamente, capturando la imagen del anciano mirando hacia el futuro, con la paz en su corazón y la determinación en su alma. Una historia de lucha, transformación y redención, que recordaba a todos que nunca es tarde para comenzar de nuevo.